Buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta de la Universidad Diego Portales. Esto, como saben ustedes, es una cátedra en homenaje a Roberto Bolaño y hoy día tenemos el privilegio de escuchar no solamente a una gran ensayista, poeta y crítica, sino que también a alguien que pueda hablar en primera persona de el escritor que es homenajeado por esta misma cátedra. Pero también este privilegio se ve aún más aumentado en el minuto en que tenemos junto a nosotros, en su rol de presentador, a el escritor Alejandro Neira, que también, bueno, en Chile está cumpliendo labores diplomáticas, aunque eso está por verse, porque yo lo veo en todos los lanzamientos posibles, y además ha presentado hasta sus propios libros acá en Chile, y a buena hora. Él es autor de Peruanos Ilustres, fue publicado en el 2005 en Ediciones Solar, fue considerado entonces una de las revelaciones de ese año. En el 2005 también trabajó en el inventario de los archivos del poeta surrealista y también experto en Vallejo, Javier Abril. Ha publicado Peruvians Do It Better en Sarita Cartonera el año 2007, Peruanos Ilustres 2009 también en Solar. Ganó el cuarto premio de novela breve en 2012 de la Cámara Peruana del Libro de Lima con su libro Sí a Perú 1985. Y el año pasado también presentó un libro con similar título, esta vez Sí a Perú 1985, El espía sentimental. Eso lo presentó en la Feria Chilena del Libro. Nosotros estamos orgullosos de tener a Alejandro y que esté justamente en sus manos la responsabilidad de presentar a nuestra invitada. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En realidad el privilegio es mío. Cecilia, Rodrigo, estoy muy orgulloso y muy contento de ver a varios amigos, además escritores, entre los asistentes, y de tener el privilegio de presentar a Carmen, que es una gran escritora, gran ensayista, gran crítica, mejor persona, ganadora del premio Casa de Literatura 2015. Yo he preparado un breve texto que no pretende ser académico, porque yo, pese a que soy diplomático, trato de huir de todos los academicismos y de las formalidades, pero creo que es válido tener una especie de presentación para que los que no la conocen, yo creo que aquí y la cantidad de gente que ha venido a la presentación es evidencia de que Carmen es muy conocida aquí. Yo he tenido la suerte de conversar con algunos amigos poetas y escritores y la conocen bastante bien, lo cual nos llena de orgullo, porque como ya en mi labor como agregado cultural estamos además muy contentos de tenerla y de haber contribuido a que esté aquí y de que pueda participar en la cátedra abierta de Roberto Bolaños, con la cual de hecho tenemos el compromiso de seguir colaborando. Así que empiezo con esta breve presentación para que luego Carmen nos cuente sobre Roberto Bolaño, El eterno inconforme, que es su presentación. Carmen Ollé, El problema del género. Uso un título ambiguo porque muchas veces la ambigüedad es la clave de la buena literatura, que es lo que trae consigo esta cátedra Roberto Bolaño Carmen Ollé, Premio Casa de Literatura Peruana 2015, a quien me ha tocado la fortuna de presentar esta mañana. No hablaré, aunque el título sí lo evoque, de la literatura de género, entre comillas, en cuanto femenina. Creo que la propia Carmen Ollé no estaría de acuerdo sobre la utilidad de empezar una discusión sobre ello. Hablaré más bien sobre la dificultad de catalogar a los escritores más allá de los géneros, casi diría de las etiquetas. Pues autoras como Carmen Ollé, poeta, narradora, ensayista, crítica, además de docente, trae hoy de Santiago una obra que se expande más allá de los linderos clásicos de la poesía, la cual es, sin embargo, el género por el que ella resulta normalmente más reconocida. Trataré de explicar estas ideas en la medida que voy hablando de la literatura de Carmen Ollé. José Wich, escritor y crítico peruano, señala que, comillas, en 1981 los corrillos literarios de Lima fueron sacudidos desde sus cimientos por un poemario titulado Noches de Adrenalina. Su autora, la limeña Carmen Ollé, había nacido en 1947. Pertenecía, por lo tanto, a una promoción anterior de escritores si nos atenemos a criterios cronológicos.
Ese libro, por varias razones, influyó notablemente en el panorama de su tiempo y en los siguientes años al inaugurar exploraciones insólitas o con escasos precedentes en nuestros predios. Esto que señala Witch ya es bastante decir, pues a finales de la década de los 60 y en especial en los años 70, la poesía peruana había sufrido un remesón con la aparición de Hora Cero, colectivo en el que resaltan Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz, sus creadores, así como Enrique Verástegui, Tulio Mora, Roger Santibáñez, entre otros autores que entraron después al movimiento, del cual Carmen Ollé llegó a formar parte. Este grupo asimiló la necesidad de incorporar al discurso poético el habla cotidiana y popular, intentando de alguna manera democratizar la poesía y acercarla a la calle y a quien hoy se denomina ciudadano de a pie. Vale el comentario adicional aquí sobre el contacto estrecho que tuvo Hora Cero con el infrarrealismo de Roberto Bolaño y Mario Santiago Papascuaro en México, sobre el que Carmen Ollé seguramente nos dirá mucho más. Hago otra breve digresión aquí que me parece necesaria para que se entienda el momento cultural, político, social que vivía el Perú. Los años 70 son los de la dictadura militar de tinte socialista en primer lugar y reformista, luego de que el poder pasara de manos del general Juan Velasco Alvarado al general Francisco Morales Bermúdez. Y 1980 es un año clave en la política peruana, pues es el año de la recuperación de la democracia, pero también el año en que aparecieron colgados perros en el centro de Lima, se produjeron atentados en Ayacucho el mismo día de las elecciones generales, y aparecieron pintas y se empezó a escuchar por primera vez de una agrupación de origen marxista, comunista, cuyo nombre, Sendero Luminoso, tomado de un texto de Mariátegui y además, marcaría, junto con las crisis económicas, una de las peores décadas de la reciente historia peruana. Entonces, en este ambiente, en 1981, aparece Noches de Adrenalina, que convierte a Carmen Ollé, conforme señala el poeta Jerónimo Pimentel, que además es hijo de Jorge Pimentel, en un puente, abro comillas, un puente entre la generación de 70 y la del 80, pues asimila a ella ese interés por incorporar el habla popular y en su caso particular, es decir, desde su feminidad, da el salto con ese poemario inicial a lo que después será la poesía del cuerpo. Cierro comillas. Audaz, erótica, impúdica, transgresora son muchas de las denominaciones que se dieron a la poesía de Ollé luego de la publicación de Noches de Adrenalina, poemario fundamental de la literatura peruana contemporánea. Pero esta poesía inicial de Ollé, vinculada a la exploración de la experiencia sexual del propio cuerpo femenino, así como de la ciudad de Lima, caótica capital de un país en descomposición en aquella época, luego se lanza un cambio. Solo cito una frase, un verso de Carmen. Lima es una ciudad como yo, una utopía de mujer. Un verso muy bonito. En su segundo libro, Todo orgullo humea la noche, 1988, Carmen Ollé desplaza su escritura hacia otros registros, más clásicos, pero que a la vez, sobre todo en la segunda parte, van acercándose a otro discurso de naturaleza distinta, en el cual la estructura de su obra se aproxima más a la narración, sin perder la perspectiva poética. Y finalmente llega ¿Por qué hacen tanto ruido?, 1992, que es un ejemplo claro de lo que mencionaba al inicio de esta presentación. Un cuerpo literario, creo que nunca mejor dicho, que aunque se podría catalogar como novela, narra una historia de amor entre signos de interrogación, entre dos poetas, es una mezcla de diario de anotaciones, novela, poesía y una gran experimentación con el lenguaje, un espacio de escritura desde la posmodernidad. Este libro fue reeditado en 2015, me ayudo nuevamente de lo que dijo en su presentación de esta reedición el poeta Jerónimo Pimentel. Abro comillas, Ollé, en un movimiento posmoderno, pareciera buscar el sentido desde el no sentido, como si el único camino para alcanzar la plenitud creadora fuera desconfiar de ella y sus afeites. En ese trayecto, el flujo textual, interrumpido y acotado, oscila entre la prosa grácil y anecdótica y la reflexión densa y extrema. El objetivo es siempre vital, reencontrar algo perdido entre la infancia y la convivencia, un espacio de tránsito hacia la adultez revestido de condicionamientos y opresiones. Esta obra inaugura una nueva y enriquecida producción narrativa posterior de Carmen Ollé, que por una cuestión de tiempo solo enunciaré. Las dos caras del deseo, 1994, Pista falsa, 1999, Una muchacha bajo su paraguas, 2002, Retrato de una mujer sin familia ante una copa, 2007, entre otras. Nuevamente debo decir aquí que se trata de obras muchas veces fragmentadas, en el que el lenguaje poético, muchas veces onírico, se va haciendo forma en una narración que, desde la autoficción, no pierde de vista las primeras preocupaciones de la poeta de Noches de Adrenalina,
pero que a la vez incorpora nuevos intereses y visiones de madurez sobre la vida y la creación, que le dan un espacio relevante y además precursor entre las narradoras peruanas del siglo XXI. Sea esta pues entonces más que una introducción, una invitación a conocer la obra de Carmen Ollé, una gran escritora peruana que destaca desde la poesía, pero para ser más preciso y apropiado, desde los diversos géneros de la literatura. Muchas gracias. Y ahora tenemos el gusto de escuchar a Carmen Ollé, a quien ustedes han venido a escuchar, que nos contará sobre Roberto Bolaño, El Eterno Inconforme. Gracias, Alejandro, por tus generosas palabras y muy bien sintetizada mi trayectoria literaria. Gracias a la Universidad Diego Portales, a Cecilia, a Rodrigo y a todos ustedes que están acá para escucharme, a mi amiga Giovanna Polerolo, una gran escritora y guionista que está investigando acá sobre el cautiverio y está acompañando. Voy a leer 3 textos. El primero es, sí, un ensayo sobre Roberto Bolaño, a quien conocimos, Enrique Brasi, mi expareja, poeta también, en Barcelona, durante un tiempo. Y me afectó mucho cuando murió en el 2003, ¿no? Y luego un texto sobre los detectives salvajes y Arturo Belano, que es el alter ego de Bolaño en Los detectives salvajes, que escribí en Retrato de mujer sin familia ante una copa. Y luego un inédito mío, ¿no? Una prosa. Roberto Bolaño, El Eterno Inconforme. Conocí a Roberto Bolaño en Barcelona hacia el año 1977, cuando él era joven, pobre y pasaba hambre. Lo que podría ser un retrato anecdótico en la vida de un escritor se vuelve ley en la historia de vida de Bolaño, que reflejará a lo largo de su obra como un distintivo frente a la opulencia, el arribismo y el éxito que confunden y marean a la mayoría de artistas, muy dados a transar con el poder en todas sus dimensiones, poniendo en venta su talento para escalar en la jerarquía social, algo que Bolaño despreció con todas sus fuerzas. Bolaño se convirtió en una amenaza para las buenas conciencias de los literatos de su tiempo, especialmente de los chilenos y mexicanos. Entre estos últimos dirigió su batería de improperios contra la figura oficial y la poesía de Octavio Paz. Roberto Bolaño, como poeta y narrador, está más cerca que nadie de los grandes malditos de la cultura occidental. En tanto aguafiestas y severísimo juez de las falsas apariencias, se aproxima a Diógenes el cínico en la lejana Grecia contestataria del siglo III a.C., como caminante y misántropo le sigue los pasos a Rimbaud en el siglo XIX, y a un sinfín de militantes aventureros y gandules tipo François Villon o Jean Genet. No obstante, el autor chileno siempre se mantuvo dentro de la ley, excepto cuando fue arrestado durante la época del golpe militar contra Allende en 1973. El entonces adolescente, que había regresado de México para defender el gobierno socialista, fue encarcelado por los esbirros del general Pinochet, exponiéndose a morir por una causa justa, la que siempre abrazó Bolaño, la de la libertad y el socialismo. Cuando hablamos de la obra de Bolaño, debemos remitirnos de todos modos a un tema crucial en la literatura latinoamericana última, la metaliteratura, es decir, cuando la literatura se vuelve objeto de sí misma. El autor parte de su experiencia como escritor y traslada al papel sus preocupaciones y vivencias literarias. Algo parecido hizo Borges, aunque nunca desde un enfoque personal sino mítico. Los narradores latinoamericanos como Bolaño, en especial los argentinos entre los 40 y 50 años, desconfían de la ficción novelesca. Vargas Llosa habla de la verdad de las mentiras refiriéndose a ella. Por el contrario, para las generaciones recientes de escritores, inventar una realidad paralela y análoga a la real es prácticamente una farsa. La metaliteratura se propone ser la vía de escape del universo encorsetado de la novela dramatizada. El autor estadounidense Jonathan Franzen, autor de Ruido de Fondo, le da al asunto la estocada final
cuando advierte que, comillas, el novelista tiene cada vez más cosas que decir a lectores que cada vez tienen menos tiempo de leer, dónde encontrar la energía de influir en una cultura en crisis, cuando la crisis consiste en la imposibilidad de influir en la cultura, cierra las comillas. Alan Pauls, autor de Wasabi, César Aira, del Congreso de Literatura, Rodrigo Fresán, de La velocidad de las cosas, Ricardo Pliglia, Respiración artificial, Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, Juan Forn, Corazones cautivos, no hacen sino confirmar esta tesis, como si las fábulas novelescas se hubieran agotado. De hecho, el fenómeno es más complejo de lo que parece. A propósito de César Aira, Luis Chatarroni dice que, comillas, los narradores y protagonistas de las novelas de César Aira son cada vez más César Aira, cierro comillas. Y María Sonia Christoph opina de Fresán que, comillas, él vuelve sobre el tema de la literatura como justificación y salvación de una vida, cierro comillas. ¿Acaso esa tendencia a mirarse el ombligo sea una forma más de resistencia a la tan mentada muerte de la literatura con relación a la indiscutible seducción que ejerce la imagen en nuestros días? Bolaño maldito, metaliterario y autobiográfico, tanto en Los detectives salvajes, considerada su ópera magna, con 2 premios, Herralde y Rómulo Gallegos, como en la literatura nazi en América, Estrella distante, Monsieur Pan, Putas asesinas, Llamadas telefónicas, Amberes y el libro póstumo El gaucho insufrible. En su gran mayoría, estos libros llevan la marca del exilio y la rebeldía del poeta latinoamericano, el paya y soñador por excelencia, forjado en la tradición de la cultura occidental, pero ignorado por esta, hasta entonces personaje invisible en las novelas en castellano, más dedicadas al costumbrismo, a lo real maravilloso o al tema político. En Los detectives salvajes, una tropa de jóvenes escritores comandada por Arturo Velano, alter ego del autor, vive día a día el furor poético como una contienda por conquistar la poesía, por asir lo inacible, batiéndose a duelo con sus peores enemigos, los críticos literarios. Jóvenes desclasados, políticamente optimistas, utópicos, energúmenos frente a la cultura oficial, de ahí el odio a sus voceros y vacas sagradas como Paz o García Márquez. Esta novela, dicen los más suspicaces, se dirige al poeta y escritor como lector implícito y tiene como trama el destino truncado de muchos hijos de la locura literaria, el mismo que se repite inexorablemente durante todo el siglo XX. Ahí están los peruanos Luis Hernández, Juan Ojeda, el mexicano Mario Santiago, Ulises Lima en la obra de Bolaño, a los que se suman algunos mártires políticos, los poetas y guerrilleros Javier Heró y Roque Dalton, y también las voces alucinadas de Alejandra Pizarnik y María Emilia Cornejo. El móvil de Los detectives salvajes es precisamente Cesárea Tinarejo, misteriosa escritora desaparecida en México, los años después de la Revolución, a quien buscan Ulises Lima y Arturo Velano. Y es que las mujeres, de ser musas, pasaron a ser heroínas irónicas, irreverentes. Una prueba de ello es Auxilio la Couture, de Amuleto, la uruguaya, amante de la poesía, exiliada en México, enemiga de las dictaduras militares. Pero son los cuentos de Bolaño los que mejor ilustran esta vocación autobiográfica. El lector siente su pulso cardíaco y se conmueve ante un Bolaño joven y desolado, perdido en las carreteras y campings europeos con sus libros de poesía y su amor por Sofía Podolsky, otra poeta suicida, esta vez belga, que recorre las páginas de Putas asesinas y Llamadas telefónicas. En Fotos, por ejemplo, un cuento de Putas asesinas, la intriga se ve más como pasión, entrega, sumisión al objeto que como producto intelectual. Estamos en una aldea fantasma de Liberia, donde Arturo Velano repasa las fotos de una antología de poesía francesa contemporánea de 1945. Vaya a saber uno qué hacía allí Velano y cómo llegó a Liberia. Lo cierto es que cada poeta retratado produce en él una pequeña conmoción. Analiza la mirada, el gesto de los antologados. ¿Cómo saber si alguno de estos poetas ha quedado o quedará? Velano quiere descifrar la paradoja del tiempo. Pero las fotos mudan de color como la tierra arcillosa de Liberia, dice Velano, e intuye que el tiempo tiene nombres precisos
los de estos autores franceses y africanos. Los de los africanos incluso, acierta como buen detective, viajaron en las maletas de los propios autores para perderse en el desierto. En ese viejo libro de poesía francesa se puede ver anunciada su prematura muerte. ¿A cuántos concursos literarios se presentó Bolaño cuando era pobre en Barcelona? En otro relato titulado Sensini, recurre a una artimaña, la de Sensini en el exilio, el escritor maduro, que como él se la pasa concursando y cumple, como todo poeta en crisis, con morirse de rabia y recoger un miserable estipendio para continuar maldiciéndonos. Al parecer, el viejo se las sabía todas y mandaba el mismo cuento con distintos membretes a diversos concursos. ¿Cuántos de estos concursos ganó Belano y cuántos Sensini? Belano cuenta que él no ganó ninguno y que Sensini barrió casi con casi todos. ¿Quién es Sensini en realidad? Un escritor que busca a su hijo desaparecido durante el golpe de estado de Pinochet y que no tiene ánimos para celebrar los premios. Un artista que se ve obligado a concursar para poder vivir y que tal vez se refugia en el alcohol para seguir viviendo. Algunos críticos creen ver en él a Juan Carlos Oneta. Belano está solo, ha peleado con su chica, se entera de que está enfermo del hígado. A Belano y a Sensini solo les queda probar suerte. Las historias y los personajes de Roberto Bolaño se construyen casi siempre como relatos policiales. Es en este encuentro vital entre el suspenso, el terror, lo excéntrico y la utopía romántica que nos ofrece una estética única, desenfadada, lúcida. Siguiendo el rastro de un detective salvaje. De todo lo que queda impregnado en la memoria, no se sabe por qué razón la risa y el sonido de la voz humana marcan su territorio en un presente continuo. Si digo el nombre del detective al que voy a referirme, de inmediato escucho su risa y el timbre de su voz entreatiplada y ronca. Desearía situarme en el corazón de Arturo Belano, que acaba de morir, dejando atrás una obra soberbia, relativamente voluminosa para su edad, 50 años, tiempo sumamente breve, sea visto en términos del infinito o desde lo finito de la creación. Belano murió, y a mí me vino a la mente la época en que lo conocí en Barcelona, cuando él tenía 24 años. No recuerdo si en ese entonces Belano bebía, pero lo cierto es que murió por haber bebido en exceso, un problema al páncreas, otro al hígado. En las últimas fotografías tenía muy pronunciada la quijada, como si fuera a atravesar el papel de lo afilada que era. Para compensar todos esos años que no tuve contacto con él, compré a su muerte algunos de sus libros, los que pude obtener en librerías después de que los galgos cazafantasmas pasaron por ahí. Escritor famoso muere de insuficiencia hepática. Renombrado autor latinoamericano fallece a temprana edad y deja una importante novela inédita titulada 2666. No tiene sentido que reproduzca las frases elogiosas con las que lo despidieron los periódicos. Posiblemente Belano se ría de ella desde el más allá. ¿Cómo he de encontrarme con Belano joven o el Belano adulto, el Belano enfermo de muerte? Belano siempre habla en sus cuentos de una poeta belga suicida. Puedo identificar a la muchacha y despertarla del sueño de los justos. Se trata de Sophie Podolsky. Él me regaló una revista con sus poemas. Sophie parece haber sido muy querida por Belano. Ella escribió En el país donde todo es posible. Belano era devoto de un país como ese, pues en él podía reencontrarse con el revolucionario, el vagabundo, el ratón de biblioteca, el disociador por excelencia, que fue prisionero durante el golpe de estado de Pinochet, al que unos amigos detectives libraron de morir. Sí, Sophie dibujaba a mano sus poemas. Yo los leí en francés, lengua que no domino, pero algo me quedó de ellos, la sensación de una locura altamente comprometida. Mientras Belano recorre las páginas de un libro de fotos encontrado en Liberia, una especie de fósil literario, ¿no? Cada poeta retratado produce en él una pequeña conmoción. Analiza la mirada, el gesto de los antologados. Es como quisiera saber si alguno de estos poetas quedará. En su último libro,
titulado 2666, Belagno elige esta cifra como título de su póstuma novela. En términos de tiempo, es una insignificancia, una gran carcajada frente a aquellos escritores que piensan en quedar para la posteridad. La pregunta es, ¿quedar dónde y cómo? Las fotos en una antología de poesía mudan de color en la tierra arcillosa, en una aldea fantasma de Liberia, dice Belano. Belano intuye que el tiempo tiene nombres precisos, ¿no? El narrador recusa la simbología esotérica en 2666. El propio Belano no estaría de acuerdo en una treta tan barata. La brujería es menos sinuosa que el tiempo cortado por esa cifra de 4 dígitos. Sumados, los dígitos del numeral 2666 dan 20, multiplicados dan 432. Cifra menor que la de las mujeres que mataron en Juárez, tema principal de la novela. Volviendo a Arturo Belano. En verdad, un detective fantástico como Belano tiene antecedentes literarios tanto en el oficio de ser genial por el puro gusto de serlo como en el de no cultivar el éxito. Uno de ellos, fácil de identificar por las iniciales, es Arturo Bandini, racista, misógino e intolerante escritor, personaje de un oscuro autor llamado John Fante, lanzado a la fama póstumamente por el también escritor Charles Bukowski. Según Bukowski, un personaje como Arturo Bandini es a la literatura como la realidad a sus dimensiones reales. Mayor elogio que este no hay, pues en él se entronizan la pregunta: ¿es la realidad tan sutil como para volver loco a cualquiera? Quiero recordar a Bukowski y su descubrimiento de Arturo Bandini en una silenciosa biblioteca de California, allá por los años 50, donde recalaban los vagabundos, entre otras cosas, para disponer de un baño limpio y calientito. Este hecho da inicio al realismo sucio como corriente literaria. Pero Bandini es un racista culposo, hijo de italianos, y ha sido despreciado en los Estados Unidos. De la misma manera, él despreciará en la novela Pregunta al polvo a una joven camarera mexicana a la que conoce en un bar de California, porque según él es una hispana asquerosa y grasienta. Cito: tu raza tuvo su oportunidad y la perdió. Este tiempo me pertenece a mí, a los triunfadores americanos. Gracias, Dios mío, por haberme hecho americano. Fin de cita. Aunque a los pocos minutos se arrepiente y termina enamorado de la chica. La clave de sus sentimientos encontrados radica en un detalle genial de la novela de John Fante, las sandalias de la camarera. Un par de chanclas rotas con las tiras de cuero deshilachadas que Bandini no puede dejar de mirar y que se convierten en una imagen que lo perseguirá incluso después de un gran terremoto en California hasta el final de sus días. Pregúntale al polvo y los detectives salvajes están escritas con el estómago, como no hay otra forma de hacerlo. A partir de estos ejemplos, el escritor principiante tendrá que aprender a emular a sus maestros sin esperar los aplausos de la crítica, salvo que quiera erigirse en su propio modelo, como los poetas del siglo XX, los más aptos caníbales en ese sentido. No hay poesía que se haya escrito en dicho período entre los occidentales que no se precie de ser trágica por una voluntad de sufrimiento, adquirida o heredada o autoimpuesta. Lo cierto es que la adversidad y la insatisfacción del yo son marcas en los versos de nuestros contemporáneos, desde los más económicos hasta los más desubilantes. Así tenemos un amplio registro de egos maltratados, el yo trágico perdido en el fondo del mar, aferrado al muro de los leprosos, de las lilas muertas, los jacintos podridos. Ni Horacio, ni Cátulo, ni Juvenal lo entenderían, y menos Ono no Komachi, esta bella dama cuya cabellera de poeta resplandece bajo la luz de la luna en el juncal. Cito: en esta noche sin luna no podremos encontrarnos, la añoranza me despierta, mi pecho bate inflamado y el fuego consume mi corazón. Arturo Belano en Barcelona estaba riéndose a sus anchas en el pisito que alquilé en el invierno del 77 en la calle Obispo Sevilla para escribir desde un país liberado del franquismo, pues entonces nadie quería ser empresario en el Perú sino artista, e imaginábamos que Barcelona, muerto el tirano, derrochaba inspiración. Por esos días Arturo, o sea Roberto, caía de improviso a charlar, odiando a Octavio Paz con un odio puro y literario.
25 años después, el muchacho que conocí escribió la novela de su vida y entonces escucho su risa en el espacio, animando las estrellas, girando él como el trompo de un niño huérfano, en pleno goce de una fama conquistada a pulso, como quien trabaja en una cantera bajo el sol inclemente del desierto, en pos de un mineral precioso. Pero minutos después, el emisario de algún príncipe fantasma te dispara en la cara que Belano se murió de un colapso hepático y nada más. Pero claro que hay más, y mucho más. Sus libros se disparan también en el mercado. Las gacetillas tiemblan en las primeras páginas de los diarios de internet. Las de la prensa ya están manchadas de lápices de labios o de gotas de café, nadie sabe de qué otros residuos. Y entonces solo me queda reconocer al niño en el viejo y al viejo en el niño. Belano y los poetas peruanos autoexiliados en París, amantes de Octavio Paz, auténtica colisión. Aquel en estilo rambodiano, con la pipa invertida, el pelo largo y sus viejas sandalias. Los otros, que ya han abandonado a sus mujeres hispanas por las típicas aldeanas europeas, se sostienen del robo, de las injurias políticas, de su admiración al trío Los Panchos y, cómo no, a Elliot, a Pound, porque los fanáticos de Belano también desfallecen. Belano acusa, despotrica contra los admiradores de Paz y los tilda de sobones. Es consecuente y no abdicará jamás de su militancia antipasiana. Son admirables su vena sentimental, su epifanía romántica y su amor por Laura, un gran amor no correspondido. Belano enamorado, igual que Landini, de su mexicanita madre, tacaña, charcherosa. ¿Qué hombre no ha amado a una maldita y maniática guachafa alguna vez con un breve chisporroteo de pasión, una descarga descomunal de hormonas, una eyaculación histórica? Bueno, creo que ahí termina este texto. Sí, aquí termina. Ahora voy a leer mis inéditos. Es un proyecto de novela corta. Se llama Cajas Chinas. Son dos historias. Una se llama la virilidad, y otra se llama Rubén. La virilidad es para lectores A, que no esperan nada de la vida. Rubén para lectores B, que algo aguardan, pero no lo consiguen. Es solo la fábula que se quedó fuera del escenario, con la cortina baja y la Guerra Fría terminada. Las dos historias forman parte de un sueño de verano. Rubén está escrito a manera de monólogos y de entrevista también, ¿no? Ya se lo he contado, pero usted no me escucha. En Turín, Janina, conoce a gente importante, muy poderosa, amigos de su padre. Nadie se meterá con nosotros, pero Gianni no es una mujer que sirva para hacer contactos, solo sirve para hacer fotos de muchachos inmigrantes, chicos pobres a quienes ella les chupa la sangre. Así dice la gente que la conoce bien. Lo mismo hizo conmigo. Esta mujer fabrica con sus cuerpos lo que ella quiere. Una vez recogió a un chibolo peruano, parecía casi un niño. Lo llevó a su taller para las sesiones de foto, prometiendo que le iba a pagar mucho dinero. No sé qué hacía con él, pero un día los encontré juntos en el taller. El chico no podía levantarse solo, no tenía fuerza, estaba casi desmayado o drogado. Estaba desnudo sobre la alfombra, la cara demacrada. Gianni también, como un fantasma, los dos a punto de morir. Eso me pareció. Un montón de cámaras disparaban desde varios rincones de la sala, uno y otro flash, algo horrible. Levanté al joven que blanqueaba los ojos como Cristo. Lo bañé con agua de colonia porque apestaba. A ella la dejé ahí en el suelo para que aprendiera a no ser tan mala. Le juro, el chico y ella olían una mierda. Al mocoso le di agua con azúcar, le refregué las sienes con alcohol, luego un vaso de leche con café. Saqué de la cartera de Gianni un fajo de billetes y lo llevé a su casa rápido. Cuando Gianni se dio cuenta de todo, ¿qué cree que hizo esta mujer? Sin lavarse ni nada, con una bruja gorda oliendo a azufre, se fue a revelar las fotos,
y a los pocos días organizó una exposición con ayuda de un amigo suyo, que es su manager, así se dice, ¿no? Todos los amigos de sus padres que fueron invitados se las compraron a buen precio. Ella les llama esculturas vivas. Ese manager, además, es una especie de niñera pagada por su madre. El pobre chibolo, Rubén se llamaba o se llama, no lo sé, vivía solo en un cuarto inmundo. Tenía madre y un padrastro que abusaba de él desde niño, sin que su mamá protestara. Según Rubén, la madre sabía, pero no quería quedarse sola en Milán, sin marido, y por miedo a que le pegara también a ella. Rubén me contó que huyó de su casa de niño, tenía apenas 14 años. Yo se lo dije a Gianni, ese Rubén es un niño, que va a caer la policía por utilizarlo como modelo. ¿Qué más cosas habrá hecho con él su mamá? También estaba enterada y no hizo nada por impedirlo. Para esa señora Rubén no vale, no es italiano, solo los italianos cuentan. El cuarto de Rubén era una desgracia, ya se lo dije. Quedaba en una azotea de un edificio, en la casa de otra peruana que se lo alquilaba por una miseria, y por eso no le echaba una limpiada nunca, trampa. En su cuarto, sobre un colchón en el suelo, había un bulto, un montón de ropa sucia. Olía mal. Abrí las ventanas. El bulto empezó a moverse y arrojó la manta que lo cubría. ¿Quién lo hubiera dicho? Era un enano. Parecía un payaso de circo. Nos miró sin comprender nada. Yo tampoco pregunté nada. Le dejé los billetes al chibolo y me fui. Al rato salió el payaso a buscarme. Me habló en italiano. Creo que era de Milán. Su español no sonaba bien. Su edad, para adivinos, ni idea. Podía tener 30, como 60, da lo mismo. ¿Dónde encontró a Rubén? Pensé que ya no lo vería más. Si no me da una explicación a eso, llamaré a la policía. Yo solo lo acompañé hasta su casa, que eso le explique, porque tengo que darle cuentas a usted, ¿eh? Rubén es hijo mío, de la mía sangre, por eso, ¿lo capisce? No capisce niente, y ya me tengo que ir. No sé quién lo hizo. Debe haber sido uno de los vecinos, pues cuando salía de esa casa, ahí afuera, me estaba esperando un agente. Por culpa de Gianni, pasé 7 días en cana. Ella no me buscó ni se comunicó conmigo, y eso que yo les di su nombre, y la policía la llamó. ¿De qué te acusaron? De nada, de nada. Rubén les dijo la verdad. Bueno, verdad a medias, que servía en casa de la mamá de Gianni y había dormido esos días allá. No acusó a Gianni de explotarlo con el cuento del arte. ¿Por qué quieres encubrir a una mujer como esa? Gianni es malo, pero me quiere, ¿capisce? Ja, la virilidad. Ahora es ella la que habla. Era un día lluvioso. Me detuve porque un ragazzo me señaló algo en el capó. La ventanilla estaba abierta. Uno de los faros del auto se había apagado. Le dije que subiera. Llévame a tomar una copa, dijo. Está lloviendo. Le pedí que se bajara porque había dejado de llover y los 2 faros estaban encendidos. El chico se bajó y se quedó ahí de pie. Un coche sobreparó a unos metros detrás del mío y un hombre mayor lo llamó desde el interior. Vi cómo le sonreía de costado, los ojos mirando así oblicuos, pero el automóvil partió sin él. Entonces yo abrí la puerta para que subiera, arranqué el motor y empecé a dar vueltas sin rumbo. Se llamaba Rubén y era peruano, no tenía empleo fijo, ayudaba a un amigo sirviendo en un restaurante. Le ofrecí trabajo en casa de mi padrastro, se rió. ¿A cambio de qué?, preguntó, acariciándose los muslos. Yo insistí en el ofrecimiento sin mirarlo. Sabía que seguía restregándose los muslos. Eso me excitó, no por lo que piensa, lo que también por eso, pero sobre todo quería captar la imagen del objeto que se ofrece. Era una maravilla. Ya no sabía si me estimulaba como hembra o como artista. Claro que hay una diferencia. Es una tontería decir que no la hay. ¿Pero qué podía hacer con un chico como él en mi coche? Por un momento tuve muchas dudas. Parecía un gato perezoso lamiéndose las patas. También sabía que yo era la chica rica y él de la calle, que no había nada de qué hablar si íbamos a un bar. Choco. Insistí en mi ofrecimiento de trabajo para romper el hielo. Él pareció interesarse. Detuve el auto y apunté el teléfono de casa en un papel y se lo di. Eso enfrió el asunto. Tampoco quería tanto. Y lo besé. Quise tocarlo, pero él dio un salto. No me dejó que le tocara el pene. No supe qué pensar. Me mostró la lengua. Te la voy a chupar, dijo. No piense mal de mí. No pasó nada esa vez. En realidad, él era un chico tranquilo. No entiendo qué hacía en esa calle y a esa hora dando otra impresión. Me confesó que tenía miedo de regresar a su país. Probablemente estaba pensando en la operación. Quería ser otro, transformarse en una chica, aunque no estoy muy segura.
Mi relación con él fue especial desde un principio. Tenía intención de tomarle fotos, muchas fotos. A él eso lo ponía nervioso, aunque poco a poco la idea le resultó agradable y empezó a posar para mí y para otros que no eran artistas. Lo hacen algunos chicos para ganar dinero aquí en Italia. No me extrañó, aunque luego reparé en algo que me hizo sospechar: los vestidos de mujer, una colección extravagante que él guardaba celosamente con llave en el ropero de su habitación en casa de mi padrastro. Un día entré sin avisar y lo sorprendí probándoselos. Enseguida inventó la disculpa: estaban destinados a su hermana en Lima, que era muy devota de la Virgen del Carmen. Quise tomarle una fotografía, pero no me lo permitió. Esa vez lloró. Y no era por vergüenza, sino miedo a que lo obligara a modelar con ellos. Rubén es muy devoto también. Creo que me compadecí un poco de su fe y discutimos. Quiso irse de la casa y renunciar al trabajo. Le pedí que me amara en ese instante y no diría nada. Nos amamos, pero no como usted está imaginando. Fue como si lo hicieran dos mujeres, nada más. Yo salí avergonzada, sintiendo que empujaba la situación. ¿En nombre de qué virilidad?, me pregunté. Sí, ¿qué es la virilidad? ¿Un pene? ¿Es eso? Claro que había un pene. Rubén tenía un pene. ¿Y qué si no quería meterlo a una mujer como yo? Quería meterlo a esa virgen de las estampas. Júreme que no saldrá de sus labios. Bueno, gracias.